El Radio, de Richard Dees. El control que hace de la prensa me fastidia y en cierto modo me avergüenza. Es una película de Spielberg, este Barça, es Indiana Jones. El Madrid gana por sacrificio, por pegada y por flor. Lo peor que le puede pasar al Madrid es que encima nos suene la flauta. El Madrid hoy tiene el control de los moderadores y de los que habitualmente toman decisiones. Haciendo cosas mal le han salido bien al Real Madrid en los últimos años. Claro. Antonio Calderón, que lo fichó Raimundo Saporta y fue el primero que inventó lo de Negreira. Fanáticos a un lado y fanáticos a otro. En medio, los periodistas. A mí me encanta que pierda el Madrid. Si yo, ojalá pierda el Madrid todos los partidos. O Cambo, ni media Champions de las 5 que tiene el Barça por las 15 que tiene el Madrid. El Madrid lo maneja todo. Casi todas las cosas así nocivas alrededor del fútbol es culpa de cierta parte del madridismo. Yo entiendo que hay que hablar bien del Real Madrid porque si no, no cierran el chiringuito. Fuck off. El Radio, de Richard Dees. Comienza aquí el programa 3156 del radio, con el que comienza igualmente una nueva semana y un nuevo mes para el programa, porque hoy es lunes 2 de marzo de 2026. Our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Es posible que hoy, en el partido Real Madrid-Getafe, juegue, algunos dicen que como titular, Thiago Pitart, canterano de Real Madrid, a quien Xabi Alonso ya se llevó para la pretemporada, para aquel Mundial en los Estados Unidos, pero que no le dio ni un solo minuto. Y os preguntaréis por qué. Esta era la versión que daba el capitán Hispania en Carrusel Deportivo. Pudiera dar la alineación, la titularidad a un futbolista como Thiago Pitart, un chaval que jugó y ha jugado bien ese ratito con Palacios frente al Benfica, jugador muy bueno que llevó Xabi Alonso a la pretemporada y que no dio ni bola porque el Madrid no le puso ningún jugador y entendió Xabi Alonso que no debía tener minutos este jugador. O sea que, según capitán Hispania, como el Real Madrid no le dio a Xabi Alonso los futbolistas que quería, decidió no utilizar a uno de los canteranos que se llevó en esos partidos en Estados Unidos. To a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again. Dragged by the forces of some inner tide. A mediados de este mes se van a celebrar las elecciones a presidente del Fútbol Club Barcelona. El principal favorito es Joan Laporta. Escuchad lo que decía de Laporta, el académico de la lengua, en Radio Pestosa de Noche. Ya en las últimas elecciones, Edu, Rocío, él ganó, e incluso recuerdo que se hacían estudios demoscópicos donde la gente decía, sabemos que no es el mejor presidente, sabemos que tiene condiciones o mala praxis, este señor fue a la política, tuvo que salir de la política porque la política no podía hacer el saltimbanqui, pero nos cae bien, o sea, ya como es el gamberrete, ya nos cae bien, o sea, se que ha subido imagino, a un tractor. Bueno, no, claro, es que ya, pues si por él fuera... Eso es imbatible. De nuevo, lo que más me molesta, no ya lo que dicen, sino es el tono jocoso, gracioso, con el que dicen estas cosas, como por ejemplo este otro de Edu Pidal también en Onda Cero. Cara a cara Laporta se hace con las entrevistas, o te lo preparas bien
o Laporta acaba entrevistándote a ti. Bueno, yo creo que Laporta lo que hace muy bien es manejar, esto lo manejaba mucho Juan Onieva, es manejar las respuestas muy largas, donde contestas lo que tú quieres y donde te es difícil interrumpirle, pero si le interrumpes, eso es mentira. Eso es mentira. Sí. Eso no es así. Eso no es así. En Carrusel Deportivo, a cuenta de este mismo tema de las elecciones en el Fútbol Club Barcelona, y sobre el asunto de la recogida de firmas y las firmas que se validan y otras que se desechan y se anulan, Santi Ginebres hablaba para los que, según él, están poco acostumbrados a la democracia. Para que la gente nos entienda que no estén acostumbrados a procesos democráticos, y hablo para los socios del Real Madrid. Espera, que suben la radio, espera. Ahora ya puedes. Vale. En el partido Elche-Español se produjo un incidente entre un futbolista del Elche, Rafa Mir, y otro del Español, de ascendencia marroquí, aunque él ha nacido en Cataluña, él ha nacido en España. Y me hizo mucha gracia, porque ¿os acordáis de cuando, a cuenta de Prestiani y Vinicius, se hablaba de que no hay pruebas, esto en un juzgado no valdría? Escuchad. Me he enfadado y me ha regañado hasta Alsina por enfadarme hoy en la transmisión. Porque me da mucha rabia que hablemos de las evidencias. Ojalá hubiera evidencias, ojalá hubiera una cámara. Es que ya, pero es que la justicia, que me lo decía Carlos en un WhatsApp, en los juzgados está lleno de criterios donde hay el peso del testimonio y un juez, que es un tipo que tiene una cualificación y que le da el peso a un testimonio, a un indicio o a una situación que él interpreta, y la interpreta con el derecho que tiene en su mano. Es decir que sí, son las pruebas testificales, esas que hasta ahora parece que no valían para nada. Mañana se disputa el partido de vuelta de la Copa entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. El Atleti lleva una ventaja de 4 goles. Y escuchad lo que decía esta mañana en Radio Torino Javier Amaro. Estoy muy de acuerdo con la corriente de opinión que dice que por fin Simeone, tras 14 años, ha aprendido que tirar la Liga es buena idea. Y estoy muy de acuerdo con ello. Muy de acuerdo. Porque ser tercero o ser cuarto es su defecto. En febrero casi. Bueno, como se la tira, da igual tirarla en febrero que en diciembre. Espero que a Javier Amaro, ideólogo de Radio Torino, no se le ocurra en el futuro decir que el Madrid tira una liga y que eso es terrible. Y en este partido se supone que estará Joan Laporta, que el otro día, mientras el Camp Nou cantaba "Madridista el que no vote", él se dedicó a hacer lo mismo, a cantar, a votar y a hacer cortes de mangas. Pero bueno, mañana seguramente no lo hará, ¿verdad, Emilio Pérez de Lozano? Con el Atlético de Madrid no es lo mismo que el Real Madrid, y el Real Madrid en este partido en concreto y en esta eliminatoria no tiene nada que ver, ¿me entiendes? O sea que si Laporta se sacara una butifarra en este partido, no se hace quién iría, ¿me entiendes? Es un poco... El otro día lo hizo porque estaba el Camp Nou bromeando sobre el Madrid. Bromeando no, gritaban "madridista el que no vote", pero yo me pregunto, ¿qué tenía que ver el Real Madrid en un Barcelona-Villarreal? En cuanto a las posibilidades de remontada, claro, hablaban de ya remontó el Barça un 4-0 al Paris Saint-Germain. Y sucedió esto. No sabemos quién pita mañana, pero hay Tequín no. Digamos que fue un partido especial. Sí, si juegas con 12 también. Pero ¿por qué le quitáis mérito que haya remontado? Fue un partido especial. Nadie ha dicho polémica, Rulo. Ponte el resumen, Rulo. O sea, no merecemos ese ataque, Rulo, nosotros tampoco, ¿eh? O sea, porque el de negro no puede ir a cabecear por eso, es el ataque, Rulo. Qué cosas, ¿verdad? El que decía lo de por qué quitáis importancia a aquella remontada era Raúl Fuentes, desde Barcelona. Pero me hizo mucha gracia que años después hayan dicho lo que no se atrevieron a decir en su día
sobre aquel partido y el arbitraje de Tequín. El radio de Richard Dees. On the day the wall came down, they threw the logs onto the ground, and with glasses high, we raised a cry. Esta noche se cierra la jornada de la Liga con el Real Madrid-Getafe, aunque lo cierto es que de ese partido se ha hablado más bien poco, apenas si unas pinceladas de cómo podría ser la alineación del Real Madrid y poco más, porque lo que sigue interesando es la situación de Kylian Mbappé. Por ejemplo, esto de Joseba Larrañaga en tiempo de juego. Mañana en el Real Madrid-Getafe, 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu, partido en el que otra vez no estará Kylian Mbappé. ¿Hasta cuándo? Pues eso no lo sabe ni Álvaro Arbeloa. Lo tenemos muy claro, como dije el otro día, qué es lo que le pasa, qué es lo que le ha estado pasando y qué es lo que queremos ahora, ¿no? Que es que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100% con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible en cuanto él se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias. ¿Y cuándo será eso? Pues no está del todo claro. Esta era la versión que daba Miguelito. No sabemos cuándo va a ser la vuelta. No se sabe. Yo creo que evidentemente no va a entrar en la convocatoria mañana contra el Getafe. Creo que tampoco va a estar el viernes de la próxima semana para jugar en Balaidos contra el Celta, y veremos a ver si está para la ida contra el Manchester City. Ha dejado claro Álvaro Arbeloa que dependen de sus sensaciones. El otro día ha confirmado que no estuvo en el Estadio Santiago Bernabéu viendo el partido Real Madrid-Benfica, tenía permiso del club. Miguelito, al igual que algún que otro colega, también dijo que Kylian Mbappé había buscado consejo, información, diagnóstico, supongo, en médicos ajenos al Real Madrid. Se está buscando la vida con médicos externos al club. No está demasiado contento con los diagnósticos que le ha ido dando Niko Mijic desde que empezaron las molestias en la rodilla izquierda el pasado 7 de diciembre. Y el Real Madrid cruza los dedos para intentar que esté lo antes posible, porque evidentemente es una pieza fundamental. Esto del descontento de Kylian Mbappé con Niko Mijic es muy curioso, porque dice Miguelito, y luego se lo escucharéis también a Kermit en Carrusel Deportivo, que Mbappé no está conforme con los diagnósticos que este médico le ha dado desde que comenzaron las molestias, allá dicen por el 7 de diciembre, pero resulta que Mijic no ha sido supervisor de los servicios médicos del Real Madrid hasta principios de enero de este año 2026. Así que es complicado que Mijic diese ningún diagnóstico a Kylian Mbappé cuando no estaba todavía en el Real Madrid. Minutos más tarde, ya en el tiempo del tertulión, Mbappé es el tema central. Mbappé no está mañana, y Arbeloa insiste mucho en que saben lo que tiene, que saben cómo tratarle, pero que no quieren hablar de plazos, con lo cual estamos un poco igual que estábamos. No sabemos qué pasa exactamente y si Mbappé va a estar o no va a estar la semana que viene para jugar contra el City. No sabéis lo que pasa ni exactamente ni inexactamente. De nuevo, Miguelito. El club no ha hecho público ningún comunicado médico. Arbeloa ha confirmado que el otro día en el Real Madrid-Benfica, con permiso del club,
Mbappé no acudió al estadio a presenciar el partido. Parece que se ha puesto en manos de especialistas externos al club. Se empieza a dudar, como ya sucedió en su primera etapa, de algún diagnóstico de Niko Mijic, y ha dicho Arbeloa que va a volver cuando esté al 100%, pero que se van a ir guiando por sus sensaciones. ¿Dudas otra vez? Volví a repetir Miguelito, con el supervisor de los servicios médicos del Real Madrid, que vuelvo a decir, no estaba al frente de esa supervisión el 7 de diciembre. En principio, las dolencias, las molestias son en uno de los tendones de la rodilla, en el lateral externo. ¿Cómo es la cosa? Un tendón de la rodilla, el tendón lateral externo de la rodilla de Kylian Mbappé. Vamos a ver la evolución del francés. ¿Tendón, Miguelito, o ligamento? Ligamento lateral externo. Ligamento lateral externo de la rodilla izquierda. Las molestias empezaron, como sabéis, el 7 de diciembre contra el Celta. Hace mucho. Sí. Cuando vuelvo a repetir, Niko Mijic no era supervisor de los servicios médicos del Real Madrid. Al igual que el otro día el Minilama y algún que otro ciudadano periodista más, esta pasada madrugada en tiempo de juego, en la cadena COPE, el tío Vinagre se quejaba del oscurantismo del Real Madrid. El oscurantismo, a mí yo no entiendo muy bien dónde quieren ir. Una vez lo llaman lesión, otra vez lo llaman molestia, no sabemos exactamente lo que le pasa. Supongo el aficionado del Madrid, como esto es fútbol y toda la vida se han sabido partes y lesiones, pues querrá saber lo que le pasa a su jugador. Yo no entiendo tampoco mucho esta postura. No sabemos si le ha pasado un tráiler por encima o... Toda la situación de Kylian Mbappé llevaba a Ciro López a esta reflexión. Que a mí me reafirma en mi idea esa de que sí es verdad que es una idea del mundo del fútbol de siempre, que el jugador es el último que tiene la palabra. Pues yo creo que en casos como me reafirmo más en ese pensamiento que tengo de que no, la última palabra la tienen que tener los médicos y el entrenador, pero sobre todo los médicos, no el jugador. Eso por lo que se refiere a jugar o no jugar, pero hay otros detalles que en unos instantes vamos a contemplar. Antes quiero que escuchéis lo que decía Luisa Enriqueta Marchante. Si no se habla de lesión, Ciro, si hablan de molestias, es que el único que puede saber, porque cada uno tiene su umbral de dolor. Cada vez tiene una cosa, no se sabe bueno, si es lesión o es Arbeloa ha hablado de molestias. Si hay molestias, hay lesión. La otra. Sí, pero Arbeloa también dijo, quiere. Claro, Arbeloa dijo, yo considero que si un tío tiene molestias y no puede jugar, significa que está lesionado. Bueno, eso es muy relativo, porque escuchad lo que decía Santi Cañizares. Si los jugadores paran cada vez que tengan una molestia, claro. no juntan 11 para jugar el domingo. El trilero mayor del multiverso también habló del oscurantismo, pero no es algo exclusivo del Real Madrid. Este oscurantismo que hay en torno a los servicios médicos no es solo en el Madrid, ¿eh? Hombre, es un oscurantismo que se ha puesto de moda ya en todos los clubes. Ahora los clubes te ponen, tiene lesión, por ejemplo, el caso pendiente de evolución, y te lo dejan ahí y se acabó. Y vosotros sacáis unos plazos de recuperación de la chistera y luego si no se cumplen decís, es que nos dijeron, no, es que nunca os han dicho ningún plazo de recuperación, sino en el caso del Real Madrid es esa fórmula de pendiente de evolución. Y aquí, claro,
Lo que sucede es que cuando dos derechos colisionan, por llamarlo de alguna manera, el derecho a saber, del que hablaba antes el tío Vinagre, y el derecho a la privacidad de tus datos médicos, o casualidad, resulta que prevalece el segundo. Ahora está el tema de la protección de datos. Si tú no quieres que se diga qué lesión tienes, no tienen por qué decirlo. Eso es así. Mónica, antes no era así. Mónica, ahora antes? Está el tema fundamental de que los clubes son oscuros por naturaleza. Que sí, de acuerdo. Las dos cosas. Y los médicos, pero hay jugadores que no quieren que se cuente la lesión que sufren. Seguimos en tiempo de juego y voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que tiene Kylian Mbappé? O mejor dicho, ¿qué es lo que los ciudadanos periodistas, en este caso de la cadena COPE, dicen que tiene Mbappé? ¿O saben que tiene Mbappé? ¿O creen que tiene Mbappé? O más bien, suponen que tiene Mbappé. Paco González. Algo muy sencillo, que el ligamento lateral externo, que es lo que tiene Mbappé, como cualquier ligamento de la rodilla, puede tener o una elongación, o sea, un esguince, o una rotura parcial o una rotura total. Si es rotura total, es para operar. Si es rotura parcial, mínimo, mes y medio para hacer algo, mínimo. O sea que suponemos que es un esguince. El esguince más pequeño es parar mínimo una semana. El esguince más grande es parar 3 semanas. Yo lo que supongo, pero claro, ya es suponer porque no tenemos la información, como decís vosotros, es pues que no ha parado las 3 semanas que a lo mejor hubiera necesitado en ningún momento de la temporada. Pero estos son solo suposiciones. Y lo dice el propio Paco González. Lo suponemos porque no tenemos ni puñetera idea. No tenemos ni un ápice de información. Y aún así, no hay problema alguno en establecer alguna fecha de vuelta y cómo va a estar Kylian Mbappé en ese momento. Yo ahora lo que dudo es que parando 10 días antes del City, contra el City esté perfecto. ¿Que puede estar? Claro que puede estar. Si vuelve a forzar, vuelve a estar. Pero bueno, si él está jugando partidos, Paco, en los que estaba y va caminando. Sí, imperfecto. Iba caminando porque no podía correr. El último fue el de Pamplona, que dijimos, ha tocado solo 3 balones. Y si es que no podía parar más. Y a todo esto se le suma este factor. También hay que pensar que él, Juanma, en su cabeza, no se nos olvide que está el Mundial. Hombre, claro. Y por lo visto está en la cabeza de Mbappé el Mundial y solo en la cabeza de Mbappé el Mundial. En cuanto a volver o no volver, ¿cuándo volver? Jorge Javier Castaño. Hoy ha dicho Arbeloa algo así como que va a jugar cuando esté al 100%. Yo digo que no. Va a jugar llega, claro, cuando esté al 80% contra el City, si está al 80% juega. O sea, vamos. Al 100%, muchas veces al 100%. Claro. Tú, o sea, el partido Real Madrid. A lo que se refería Arbeloa es que va a jugar cuando no haya riesgo. Cuando crean que no está bien, pero no hay riesgo. Que eso es más comprensible. ¿Recordáis lo que escuchábamos hace unos pocos minutos a Santi Cañizares? 22 jugadores que juegan el partido del City, Manolo. Tú antes de empezar el partido le dices, tú, historial clínico, ¿cómo estás? Al 80% porque me duele aquí. Yo al 75%, fíjate, menos mal que me he infiltrado. Sí, al 100%. Nadie está al 100% a esta altura de campeonato, con el poco descanso que han tenido, con la nula pretemporada que han tenido y con el calendario que tenemos y al ritmo que se juega. No sé, da la impresión de que Kylian Mbappé solo ha comenzado a pensar en el Mundial hace bien poco. En diciembre, cuando arriesgaba, cuando forzaba, por lo visto no.
Yo solamente os digo que quedan 4 meses y medio para que empiece el Mundial. 4 meses y medio. Mbappé no va a arriesgar el Mundial. Sí, pero jugó partidos a finales del año pasado, después del partido contra el Celta, se perdió algunos, jugó otros. Mbappé no piensa que haya Mundial en riesgo, porque si él viera que me está peligrando la rodilla, no hubiera hecho la tontería de jugar aquel partido de Copa para... Es que a lo mejor, Paco, en aquel partido de Copa era una tontería lo que tenía. No, pero la tontería iba más. La tenía ya. Que igual tenía una bobada y jugando aquellos partidos se le hizo más grave. Igual, es posible, tal vez. Lo que nunca falla son los mensajes de los oyentes leídos por Alberto Arauz. Echaron a Xabi Alonso porque no quiso al preparador físico que se le antojó a Florentino, y ahora que lo tiene se agrava la lesión de Mbappé. ¿Qué hacemos ahora? El Madrid juega mejor con Gonzalo de 9 que con Mbappé. Sé que suena fuerte, pero es la pura verdad. Están escuchando el radio de Richard Dish. Pasemos en este programa 3156 de radio a la cadena SER, al que te yugues edición nacional, a lo que ellos llaman el carrusel canalla, donde el Capitán Hispania daba una previsión de cuándo podría volver Kylian Mbappé a los terrenos de juego. Lo que contamos aquí ayer en la cadena SER, que van a ser 3 semanas de baja para el futbolista francés, que volverá en esa fecha marcada con rojo en el calendario del Real Madrid, que es el 17 de marzo, donde el Madrid jugará en el Etihad frente al City de Guardiola. Es decir, en el partido de vuelta de octavos de final contra el Manchester City. Y el Capitán Hispania también habló de esas consultas a médicos ajenos al Real Madrid que había realizado Kylian Mbappé. Kylian, que ha revisado su caso con más médicos, con más especialistas, se descarta la operación y ese tratamiento conservador que él espera que le dé ese rendimiento óptimo para poder jugar con el Madrid y luego en el mes de junio con la selección francesa. Pero, ¿qué tiene? ¿Qué tiene realmente Kylian Mbappé? ¿Qué saben estos ciudadanos periodistas de lo que tiene el jugador francés del Real Madrid? Ellos hablan de molestias. Arbeloa en ningún caso ha hablado de lesión. Le preguntó Miana hace unos días, después del partido de Liga de Champions que jugó el Real Madrid frente al Benfica, y él habla de molestias y no de lesión. Con unas molestias no dejar de jugar 3 semanas, es una obviedad, esa lesión que tiene Mbappé en la rodilla izquierda. ¿Y cuál es esa lesión? Eso es un misterio que en Carrusel Deportivo, ni en Carrusel Deportivo ni en ningún otro programa llegaron a desvelar. Y todo parte, según Kermit, de algo que podrías considerar como una mala praxis médica. Lo de Mbappé es que es complicado. Es complicado porque saben que no lo hicieron bien, que no fue un diagnóstico correcto, que no fue un descanso correcto y que ese tiempo ya no lo puede recuperar. Y cuando es Mbappé el que para las máquinas y el que dice no juego hasta que me encuentre mejor y vamos a buscar una solución que no sea pasar por el quirófano. O sea que, según Kermit, es el propio jugador, el propio Kylian Mbappé, el que dice no, ya no juego más. Porque, y también esto es versión Kermit, hubo un diagnóstico incorrecto de lo que tenía Kylian Mbappé. ¿Y qué tenía? Pues Kermit tampoco lo dijo. En cuanto a lo de pasar por el quirófano, escuchad esta especie de galimatías, trabalenguas, algo así. Repito, hablan de molestias, pero cuando preguntas si hay que operarle o no, no dicen no tiene que operarse, dicen no se va a operar, que no es lo mismo. Que puede decir, oye, es que no tiene que operarse. Dejad de preguntar por la operación porque estos son molestias que no requieren una operación.
¿Habéis escuchado la gran tontería que ha dicho Kermit? No es lo mismo, decía él, no es lo mismo, no se va a operar que no se tiene que operar. Pero según el propio Kermit, cuando preguntas, dice él, al Real Madrid, te comentan que son unas molestias que no requieren operación. Es decir, que no se tiene que operar. Con lo cual, lo que acabamos de escuchar de Kermit es una completa majadería. Y claro, a partir de ahí, pues, ¿qué es lo que tiene Mbappé? Lo que sabe Kermit es lo que no tiene. ¿Esto es un esguince de ligamentos de rodilla o no? Por la información que yo tengo, no es un esguince. Pues entonces, no, ¿qué es? Es que lo que yo sé, la lesión de Mbappé, la molestia... ¿Y por qué no se dice lo que es? Porque él no quiere. No es un esguince. No es un esguince por la información que decía manejar Kermit. Y claro, eso de que no les digan nada, vais a ver después de dónde saca la información Kermit, claro, les pone en una situación un tanto engorrosa, ¿verdad, Jesús Gallego? Que es absurdo, no podemos estar 5 meses hablando de la lesión de un jugador sin saber si es algo de menisco, si es un esguince de ligamento, si es una distensión, si es una rotura parcial, no se sabe nada. Entonces, claro, si no se dice el diagnóstico, ¿cómo se va a saber la recuperación? A mí lo que me parece rarísimo es que por un esguince de ligamentos de rodilla lleve así 3 meses ya. Eso, por eso digo es que no cuadra. No podemos estar 5 meses hablando. Bueno, eso no es cierto. Podéis estar 5 meses hablando, lleváis 3 meses hablando del tema. Diciembre, enero, febrero y ya entramos en el mes de marzo. Otra cosa que confunde Gallego es que ellos no lo sepan con que no lo sepan en el Real Madrid. Claro, es que si no sabemos qué es lo que tiene, no podemos establecer plazos de recuperación. Pero ¿quién eres tú para establecer plazos de recuperación de nadie? Eso lo tenía que hacer el cuerpo médico del Real Madrid, no tú. Y como he dicho en muchas ocasiones, en estos casos la alternativa a no tener ni puñetera idea no es especular. La alternativa lógica, ética y profesional es callarse y decir, mira, de esto no opino porque no sé absolutamente nada. Pero eso obviamente no se les puede pedir a los de mejor periodismo deportivo que se hace en el mundo. Volvamos al tema de la consulta externa que había hecho Kylian Mbappé. Y esto planteaba Santi Ginebres. Que haya ido a consultar a médicos externos y quiénes son los médicos externos y para quién reman los médicos externos. Si los médicos externos reman para la Federación Francesa para que pueda llegar al Mundial, o son los intereses de los médicos externos para que vuelva cuanto antes con el Real Madrid. Ahí es donde yo tengo la duda. Escuchábamos antes a Kermit, en Carrusel Deportivo, hablar de un diagnóstico erróneo de lo que tiene Kylian Mbappé. Es decir, que los médicos del Real Madrid se habían equivocado. Pero es posible que haya otra explicación. A mí no me parece casualidad que el Madrid haya cambiado en enero de jefe de los médicos. Me parece que no es casualidad. Creo que esta gestión del caso Mbappé es distinta al resto en el Real Madrid, porque es evidente que Mbappé está lesionado. Lo reconoció su entrenador el otro día en el postpartido. Unas molestias que te impiden jugar se convierten en lesión. Y parece claro que el diagnóstico de diciembre, o una de dos, o no era correcto, o ha evolucionado en otra lesión diferente por no haberse recuperado bien. Antes era taxativo, era tajante. Hubo un diagnóstico erróneo.
ahora hay una posibilidad, que bueno, que el diagnóstico fuese correcto, pero que la cosa se haya empeorado por no haber dejado de jugar, por no haber parado. Las dos cosas a la vez, Kermit, no me las puedes contar porque no es posible. Y vayamos al asunto de las fuentes informativas de Kermit. El entorno de Mbappé, lo que desliza cuando hablas con la prensa francesa, porque el entorno de Mbappé lo tiene muy claro. Y a mí me parece perfecto porque nos pasa igual a nosotros con jugadores de España. Están más cómodos hablando con medios franceses. Lo digo, me desnudo como reportero, intentas llegar al entorno de Mbappé y con la prensa de España son completamente cerrados. Y ellos hablan y le cuentan mucho y le cuentan la verdad, cuando les interesa por supuesto, a la prensa francesa. Y lo que ellos dicen es que si Mbappé hubiera recibido el consejo de para en diciembre porque tienes una lesión que recomienda parar, él hubiera parado. Está bien, ¿verdad? Eso de que las fuentes informativas de Kermit y otros muchos sea la prensa francesa. Porque, según él, el entorno de Kylian Mbappé solo habla con ellos y les dice la verdad a ellos. De igual manera que reconoce también que eso les pasa aquí en España con los jugadores españoles. Es el reconocimiento de algo que todos sabíamos desde hace muchísimo, pero está bien que públicamente se diga. Y lo que ellos dicen es que si Mbappé hubiera recibido el consejo de para en diciembre porque tienes una lesión que recomienda parar, él hubiera parado. Bueno, pero él hubiera parado. Es que tú, oye, yo creo que puedo apuntar a los médicos del Madrid. Que no, pero que Xabi Alonso en esta es mi percepción que sí. Es la percepción, fijaos, es la percepción que tiene Kermit. La percepción, la sensación, el pálpito, que son sinónimos para decir exactamente lo mismo. Y nos han repetido una y otra vez que todo comienza el 7 de diciembre en aquel partido contra el Celta de Vigo. Pero resulta que 3 meses después es posible que no. Pensamos que es el día del Celta de Vigo, pero podría haber sido antes. O sea, sabemos de esa lesión el día del Celta, el día que pierde el Madrid en el Bernabéu. Y a partir de ahí es cuando conocemos la lesión de Pero tú Mbappé. eso lo dices porque sabes, como sé yo, que hay una sospecha en el club de que la lesión es previa al partido del Celta. Correcto. Que no se lesiona el día del Celta, que viene de antes. Ya venía. Y que no está diagnosticada. Correcto. En el momento correcto. Entonces, lo que nos habéis venido contando, que provenía de fuentes de toda solvencia, ¿no era verdad? ¿O no eran fuentes de toda solvencia? ¿O ni tan siquiera eran fuentes? Porque al final las fuentes, y lo ha dicho Kermit, las fuentes son la prensa francesa. O más bien, lo que Kermit percibe al leer la prensa francesa. Lo que desliza el entorno de Mbappé es que si a Mbappé, lo que deslizan, los médicos del Madrid le dicen, mira, no es que tengas esto, tienes esto y no vayas a Talavera ni juegues contra el Sevilla, que él, si se lo dicen, antepone esa recomendación a todo, pero que no se lo dicen. Repito lo que yo percibo leyendo todo lo que la prensa francesa que habla con el entorno del jugador publica. Y claro, después de todo eso, como antes comentaba Kermit, así como de pasada, el que va a decidir ahora es el futbolista. Y solo el futbolista. Porque al parecer, el entrenador es un cero a la izquierda. Dice, no, ahora mando yo. Y paramos sin fecha. Que lo de sin fecha, que Arbeloa dice que lo consensúan. Arbeloa al día anterior dice está para jugar. Y Mbappé le ha dicho, mira, ni estoy para jugar ni para entrenar. Y ahora cuando esté para jugar te lo voy a comunicar yo a ti, que soy Mbappé y tú Arbeloa. Todo esto da la impresión, no sé, de que en un momento determinado Mbappé fue obligado a jugar por el Real Madrid, aunque sea hurtando la información. Yo sinceramente tampoco me creo esa versión, pero yo creo que el Madrid no ha obligado a Mbappé a jugar. Bueno, con el Madrid dolor. ha cambiado a los Pero médicos. Pero da igual. Para empezar. Yo te digo por que lo pronto, hechos consumados. Un jugador del Real Madrid de cualquier equipo le dice al entrenador, tío, me duele la rodilla y no juega. Entonces, si Mbappé jugaba era porque quería Vale, pero jugar. que los médicos a veces están para decirte cosas, tengas molestias o no. Oiga, mira, por lo que estoy viendo aquí no puedes jugar. En esta prueba que yo estoy viendo, no sé si te duele mucho o poco, pero no deberías jugar. Primero, no es verdad que se haya cambiado a los médicos.
se ha cambiado o se ha puesto un supervisor de los médicos de todas las secciones del Real Madrid, que es el doctor Niko Mijic, porque por lo que se refiere a la primera plantilla de fútbol masculino, el doctor Felipe Segura era y sigue siendo el médico encargado. En cuanto a lo de las pruebas que se ve o se deja de ver, ¿cómo se conjuga todo esto con lo que comentaba Jesús Gallego? En la rodilla, lo fundamental, el diagnóstico, claro, lo que decide es el dolor del jugador. Un jugador que tiene el menisco roto puede salir a jugar y no tener dolor hasta el minuto 15 o no tener dolor. Hay dolencias de la rodilla que no salen en cada prueba, no salen ni en las resonancias. Yo siempre bajo el manto de Javier Herráez, de Fernando Burgos, grandes maestros en esta escuela de reporterismo. El radio de Richard Dis. Dejamos atrás un carrusel deportivo en la cadena SER y nos vamos a Radio Apestosa de Noche en Onda Cero, en una nueva sección de este programa 3156 del radio. No sé por qué, me dio la impresión de que a Edu Pidal lo que le interesaba de verdad, tenía ansias por conocer cuál era la situación de Kylian Mbappé. No sé, llamadme loco, pero escuchando esto que vais a oír vosotros a continuación, yo saqué esa conclusión. Vamos a ver, en cuanto a lo deportivo, que es lo que interesa. No tengo Mbappé, a ver, me interesa Mbappé, le interesa a la gente saber qué pasa con Mbappé después de lo primero. Que Arbeloa ha aclarado mucho. Déjate de rollos enterado, déjate de lo deportivo, déjate de cualquier otra consideración. Mbappé, porque a la gente le interesa saber qué es lo que le pasa a Kylian Mbappé. Y esto decía el enterado. Yo me reitero lo que te contaba en los últimos 2 días. La información que yo tengo es que Mbappé va a hacer una prueba, un intento de poder estar en la semana de la ida frente al Manchester City en el Santiago Bernabéu, lo que es lo mismo esa semana del lunes 10 de marzo, poder estar disponible, por lo menos lo va a intentar, veremos a ver qué pasa. ¡Caramba! Y ya no es para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Manchester City. Ahora resulta que la prueba es para el partido de ida, que se va a disputar en el Santiago Bernabéu la próxima semana. Pero hay más, porque habéis escuchado antes a Kermit decir que ahora Kylian Mbappé va a tomar el mando de las operaciones y él va a decidir cuándo va a jugar, cuándo no va a jugar, y se lo va a comunicar a Álvaro Arbeloa, porque él es Mbappé y tú eres nada más que Álvaro Arbeloa. Bueno, pues escuchar la versión que daba el enterado en Onda Cero. El Madrid ha pasado de dejar la gestión de la rodilla de Mbappé al futbolista 100% a reconocerte que hay una lesión y que ahora sí que no hay ningún tipo de prisa. Bueno, alguna hay. ¿Cómo es posible, como decía Kermit, que ahora el control de las operaciones lo tenga Mbappé ahora? Cuando, según el enterado, lo había tenido siempre porque el Madrid había delegado en el futbolista para decidir cuándo jugaba y cuándo no jugaba. Es cuestión, imagino, de tener fuentes distintas, o es que el enterado lee otra prensa francesa distinta, o es que no lee prensa francesa, o es que cualquier cosa. Porque además, si él hablaba, el enterado hablaba de una prueba para el partido de ida con el City, esto decía Edu Pidal, que también se supone que tiene fuentes.
Es mejor no dar plazos porque una posibilidad es que se pierda más partidos, que no juegue tampoco ni el del Manchester ni el del Elche y que esa vuelta se pueda dar el 17 de marzo. Que es la vuelta. Con el City, el derbi con el Atlético de Madrid. O sea, aparecer justo antes del parón de selecciones. Esto es. Y en principio descansar en el parón de selecciones. Es decir, no para el partido de ida con el City, sino para el partido de vuelta con el equipo de Pep Guardiola y después no acudir con Francia a la convocatoria de la selección. Pero de nuevo esto contrastaba con lo que decía el enterado. Esto es, o sea, dejar que como la ida es en el Bernabéu, por lo menos tenerle disponible para que esté en el banquillo y ver cómo funciona el partido. Yo veo muy complicado que el Madrid tenga un partido tan plácido que no tenga que tirar de Kylian Mbappé en el partido de ida en caso de que lo tenga disponible para jugar y dejar un poquito más de margen hasta la vuelta. Perfecto. Es perfecto. En cualquier caso, podrán decir, y ya lo adelantó Radio Apestosa de Noche. Si está para la ida, ya lo dijimos. Si está para la vuelta, también lo dijimos. Claro, eliges cara y cruz y siempre vas a acertar. En Radio Apestosa de Noche, además de hablar de Kylian Mbappé, también hablaron del primer equipo masculino del Real Madrid. El Madrid, decíamos, os lo pregunto a todos, ya va a empezar a jugar finales. El Barça no falló, son 4 puntos, está obligado a ganar, luego viene la Champions. De aquí a mayo es un examen continuo, como siempre. Un examen continuo en el que para Ricardo Sierra, sin contar con Kylian Mbappé, no le da. El Madrid sin Mbappé, un tipo que te ha metido 38 goles en esta temporada, que lleva una proyección de más de 50, por mucho que ahora en estos últimos partidos no estuviera al 100%, y evidentemente yo estoy con Arbeloa, ¿no? Mejor no dar plazos y que vuelva cuando esté bien, ¿no? Pero creo que no le da. Es decir, por lo que hemos visto, por los precedentes que hemos visto ya al principio de temporada con Xavi o incluso con Arbeloa, no le da para tener esa regularidad, esa solvencia, esa contundencia para mantener, veremos a ver en Liga. Está claro que la opinión de Ricardo Sierra es que al Madrid sin Mbappé no le da. ¿O sí le da? O sea, quiere decir, no sé si no le da o no, pero desde luego no se puede permitir ni un solo fallo. Está tremendamente exigido. Otro que acertará siempre. No le da. Bueno, no sé si le da o no. Lo que está clarísimo es que Edu Pidal, cuando plantea las cuestiones a los opinatrices de guardia de su programa, no quiere influir de ninguna manera en lo que estos le pueda responder. ¿Lo seguís viendo cogido con pinzas al Madrid? Una pregunta que obviamente no lleva implícita la respuesta en su formulación. Esto le respondía de nuevo Ricardo Sierra. Yo sí, ¿no? Porque, sí. Quiero decir, porque es que te falta esa solvencia que te da la continuidad, ¿no? Porque hemos visto partidos buenos, y lo volvemos a decir, hemos visto el partido del Villarreal, lo vimos contra el Mónaco, lo vimos contra el Valencia, contra la Real Sociedad. Ves esos partidos buenos, pero de pronto es que dices, bueno, ¿y dónde está esa imagen de solvencia, seguridad y de equilibrio que desaparece el día del Benfica de Portugal? Para Cayetano Ross, al igual que para Ricardo Sierra y para muchos, también sí, pero no. El centro de campo del Madrid, bueno, sí, pero tampoco.
Yo creo que depende muchísimo de Vinicius y más ahora, ¿no? Porque es verdad que con Arbeloa Vinicius está siendo mucho más decisivo, mucho más desequilibrante. Con Lamine Yamal son los dos jugadores más desequilibrantes del mundo, eso lo tengo clarísimo. Pero, claro, es lo que echamos de menos en el Madrid es el centro del campo, que es un centro del campo muy físico, que puede ganar partidos, claro, pero no da sensación de dominarlos. Y en cuanto a Vinicius y Kylian Mbappé, pues la cantinela habitual. La gran diferencia de Arbeloa respecto a Xabi Alonso ha sido la explosión de Vinicius, que por otro lado también es verdad que juega mejor, creo yo, si no está Mbappé. Eso es así, o sea, tiene más campo y necesita, porque Vinicius es tan expansivo su juego, que ocupa tanto terreno que parece que sin Mbappé todavía juega mejor, hasta ahora. Estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dis. Esta mañana, escuchando a diario en Radio Torino, me acordé de aquella famosa escena de la vida de Brian, en la que uno se plantea qué nos han dado los romanos, además de esto, lo otro y lo demás allá. Y me acordé de esa escena cuando Ricardo Reyes y al final Miguel Ángel Tontoribio dijeron esto. De las pocas cosas que ha cambiado Arbeloa, porque ha cambiado pocas, es la cantera y Vinicius. Y la confianza en algunos jugadores. De las pocas cosas. Y Valverde. La cantera, Vinicius Junior, la confianza en algunos jugadores y Valverde. Pero al margen de eso, ¿qué ha hecho Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid? Más aún, es que lo de Vinicius tampoco penséis que es algo bueno. Javier Amaro. Habla peor de Vinicius para mí que bien de Arbeloa, el tema Vinicius, pero bueno. ¿Por qué? Al final también pueden ser rachas, estados de ánimo, lo de Vinicius forma. No fue una racha porque es que lo televisó, entonces no fue una racha, fue un enfado con tu jefe que terminó en el despido de tu jefe. Es una cosa que vio todo el mundo, o sea, no es podemos reescribir la historia, pero Vinicius estuvo enfadado el tramo de temporada, no jugó, despidieron a su entrenador y ya decidió que era el momento de ponerse a entrenar. ¿Y por qué? ¿Por qué, según Javier Amaro, Vinicius decidió ponerse a entrenar cuando echaron a Xabi Alonso y llegó Álvaro Arbeloa? Pues por esto que decía Emilio Pérez de Lozano. Con Arbeloa no lo podía repetir porque era el entrenador del presidente. También es verdad, Emilio. Así que ningún mérito, ni del futbolista ni del entrenador. El entrenador que el otro día en el partido de vuelta con el Benfica alineó a Thiago Pitart. Yo creo que lo de Pitart sí que es una apuesta suya y es una apuesta buena porque además yo no le he visto jugar poco o no le he visto jugar lo suficiente en la élite como todos, pero sí que es verdad que tiene cosas de jugador cuanto menos capacitado para asumir minutos. No, eso se verá. En cualquier caso, ya que le den confianza. ¿A quién se le ocurre, Javier Amaro, elogiar a un canterano del Real Madrid? Primera respuesta que obtuvo, la de Emilio Pérez de Lozano.
Hay que buscar un Lamine, hay que buscar un Lamine en el Madrid. Hay que buscar un Lamine. No, hay que buscar buenos jugadores. ¿Por qué lo dices así? Como si el Madrid tuviese que copiar al Barcelona. Hay que buscar un Lamine. No, pero es que el Madrid sí que tiene que copiar en parte al Barcelona. Es decir, oye, tengo un jugador bueno en la cantera. Hay que buscar un Lamine. Pero si el Madrid gana más que el Barcelona, ¿qué estáis contando? Pero si el Barcelona el que tenga que imitar al Madrid. Y lo segundo, esto que comentó Miguel Ángel Tontoribio. Es difícil, aparte de porque el jugador tiene que ser bueno y valer, como siempre decimos. La actuación de David Jiménez contra el Valencia fue muy buena. No le tembló el pulso, no le pudo la presión, frenó a Luis Rioja, casi marca el 0-1, estuvo a la altura, pero es que el problema que tiene este vestuario del Madrid es que Arbeloa tiene que tener mucha personalidad para no arredrarse cuando apueste por un niño y la gente con galones le mira así con el rabillo del ojo, que fue un poco lo que le pudo pasar con David Jiménez, porque acordaos lo que derivó aquel partido de David Jiménez en Mestalla, el cabreo de Carvajal hablando con Pintus. ¿En qué derivó Miguel Ángel Tontoribio? Yo te digo en qué derivó aquella titularidad de David Jiménez en Valencia. En que muchos de tus colegas dijeron que cómo se le ocurría a Álvaro Arbeloa poner a un canterano por delante del capitán del Real Madrid, una leyenda con un montón de Champions como es Dani Carvajal. En eso derivó que ya no es cuestión de que le miren o le miren bien o le miren mal, sino en el Cristo, la zapatista que montáis vosotros cuando suceden cosas como esta. Pero esto no fue lo peor. Lo peor fue cuando intervino el suizo. Yo lo que no entiendo es por qué es tan bueno ya el Pitar Cheste, si no ha jugado casi. Esto es como Arbeloa, ¿no? Pues que llega el primer día y parece que estábamos hablando de Klopp después de 10 años en el Liverpool. Le pasa lo mismo que a los canteranos del Barça, Liaño. Los canteranos del Barça... Los canteranos del Barça se quedan. Habrá que decir de los canteranos del Barça que son buenos cuando ya llevan el suficiente número de partidos, ¿no? Si juega... ¿Por qué se dice que es tan bueno el Pitar Cheste? Nadie ha dicho que sea tan bueno o fantástico o lo que sea. Simplemente que tiene buena pinta. Oye, pues eso al suizo le cabreó. Y le cabreó con el futbolista y con el entrenador. O sea, esto es el primer día de Arbeloa en el Real Madrid. Un fenómeno. El currículum parece el de Guardiola, cuando no ha entrenado a nadie. Esto ya es conocido por vosotros, ¿verdad? Es la típica argucia del ciudadano periodista que se inventa algo que no ha sucedido, porque nadie dijo, bueno, prácticamente nadie dijo que Arbeloa fuese un fenómeno. Al contrario, le estaban esperando con la escopeta recargada. Se recalcó una y otra vez que venía del Castilla, que no tenía experiencia en la élite, en equipos profesionales, pero yo me invento que todo el mundo decía que era un fenómeno para así poder apuntalar mis argumentos, que son una majadería y una completa estupidez, como esto que dijo después. El problema aquí es que los futbolistas del Madrid tienen presunción de excelencia hasta los de la cantera. Otra mentira. Pero dejando aparte las falsedades del suizo, él puede decir que un canterano del Real Madrid, que quién es este, para ponerle bien, cuando tampoco había habido elogios excesivos, pero él sí puede poner a casi todos mal. Muchos son excelentes y muchos no. Sí, claro. Y la mayoría de los jugadores de la cantera del Real Madrid, el 99% de los jugadores de la cantera del Real Madrid no valen para Real Madrid. De todas formas, esto es una discusión estéril. Porque escuchad lo que dijo Pipi Estrada. Y todos sabemos una cosa, es decir, Pitar tiene una pinta de futbolista fantástica. Ahora, que Arbeloa, yo tengo duda, o sea, yo no tengo ninguna duda que Arbeloa no va a ser el entrenador del Real Madrid la próxima temporada. Es que no lo va a ser. Bueno, pues ya no veremos. Va a ser el entrenador del Real Madrid. No lo va a ser. Depende de cómo termine esta, Pipi. A ver si gana la Liga, Pipi. Si ganas un título. ¿Pero qué va a ganar? ¿Pero qué va a ganar? Bueno, ¿Pero qué va a ganar? Bueno, otro pipinóstico. ¿Pipinóstico? Otro pipinóstico. Llevas tres. ¿Pero qué va a ganar? Bendiciones. Con todo mi respeto y el cariño para Arbeloa. Es un novillero con un toro de 600 kilos. Time is a tide that dissipates, and
del radio. De Richard Dis. Terminamos aquí el programa 3156 del radio y como ya os avancé el pasado viernes, hoy la primera parte musical de esta edición de hoy del radio la he dedicado a más temas del concierto, de uno de los 6 conciertos que Dave Gilmour dio en Roma en el marco de la gira Looking Strange Tour. Es como el viernes, que terminé con Comfortably Numb de ese concierto, una actuación en Roma en el Circus Maximus el 28 de septiembre de 2024. Y para acabar, Bonnie Wright y el músico de blues Kev Moe interpretando No Getting Over You en el Hotel Trump Taj Mahal de Atlantic City, en New Jersey, el día 30 de septiembre del año 2005. Nada más, os espero si queréis aquí en el radio mañana martes y ya sabéis que tenéis que ser felices, tenéis que disfrutar a tope de la vida y tenéis que tener cuidado. Así que ni se os ocurra viajar hacia Dubái o zonas limítrofes. That's right. I signed up at the cooking school. I'm gonna pick up all some hard cuisine. Done everything the world I know just to try to make it through. But oh, there ain't no getting over you. No. You know, Molly, I tried and I tried. I just can't turn you loose now. I cried, just couldn't turn you. Get you off my mind. You're so far up in here, babe, I got to get you off the line. Oh, honey, I'm a fool for you, babe. I can't get over you, darling, come on now. Lord, you know I just can't
Estamos a 29 de agosto. Lo que pasa es que como las ligas cada vez empiezan antes, es muy posible que los tontos debates también los comencemos antes. Cuando prescriba todo y se pueda contar bien, viajes a Mongolia y a Azerbaiyán para tratar de inscribir a Dani Olmo. Las entrevistas no son buenas por ser ni las primeras ni en directo, son buenas por ser buenas entrevistas. No somos segundo plato como para aceptar ser tercero, cuarto o quinto plato. Ni para Florentino Pérez ni para nadie. A veces los periodistas hablamos sin tener ni idea. Sí, todas las veces, todas. Nosotros, sin saber exactamente qué está pasando ahí dentro, tenemos la obligación de opinar. Todavía estamos un poco especulando, ¿no? Y estamos intentando intuir qué puede tener en la cabeza Xavi. Igual hay que mirar a los entrenamientos y a la actitud del jugador, que lo desconocemos. Yo creo que ahí pasa algo. A veces en el Madrid, cuando todo va bien, pues buscamos y rebuscamos si hay algún tipo ahí de problema. Sin información, creo que al final la directiva del Real Madrid, sea Florentino quien sea, no tengo ninguna duda que está cansada. Los medios somos muy impacientes para todos y somos muy resultadistas y somos muy demagogos. Vinicius o Mbappé, entre otros, se han borrado de sus selecciones sin estar lesionados. El término se borran, no gestionan los descansos. Lamine lo está jugando todo. Creo que mejor en ciertas cosas, mejor no entrar. En los datos, en si no hay datos. Que habla mucho con él, son dos germanófobos, entrenadores de los principales equipos españoles. El fútbol español es cobarde, porque todo el mundo se calla, porque no quiere nadie molestar a los estamentos, no vaya a ser que mañana me vaya peor la vida, ¿no? La impugnación de Lewandowski hace un par de temporadas, y ¿sabes qué le costó? Unos arbitrajes que no hace falta que lo recuerde y se fue a segunda.